Hola traders, vamos a ver una operación que tomé hoy en compras. Eh, Luego que terminemos de ver la operación, vamos a hacer como siempre un breve análisis de por qué tomamos esa entrada, pero bueno, una muy buena entrada en compras, luego de la ruptura de una zona de premercado bastante importante y pudimos sacar un profit de 53-54 puntos del índice Nasdaq, lo cual es un muy buen profit. Así que vemos la operación y como siempre, cuando terminamos de verla, hacemos un breve análisis. Así que para adelante. Nuevamente en compras, lo que observo es toda una estructura, microestructura en realidad. En estructuras mayores tenemos una estructura bajista, pero considero que este retroceso tiene una microestructura alcista que llegó hasta este punto, que lateralizó y en la apertura de Nueva York se llevó la liquidez retrocediendo hasta el 50% de lo que fue esta estructura, ¿sí? Y rompe el alto del rango lateral llegando hasta la zona de proyección Fibonacci del 50%. Cuando llega hasta esa zona, espero un retroceso, a testear nuevamente la ruptura, veo velas vendedoras con fuerza ya atacando a las compradoras y estoy yendo a buscar nuevamente la proyección 38.2. Hasta ahora parece que entraron muchos compradores. Vamos a ver. Voy a tirar un Fibonacci para que vean el retroceso, el 100% donde nació el impulso en overnight, hasta donde llega al alto que nos deja Londres. Y fíjense el retroceso casi al 50%, una zona de soporte, 50% también del overnight de lo que fue sesión de Londres y Nueva York. Y al verse quebrada la estructura, ¿por qué no intentar ir a buscar la réplica de todo el segundo impulso? Me gusta mucho la forma que está tomando acá este patrón de continuación. Vamos a ver si rompe. Es muy fuerte esta resistencia que tenemos acá. Toda esta zona de resistencia es muy fuerte si la vemos en gráfico de 5 minutos. Fíjense toda esta zona acá. Ahí perfectamente toda esta zona de congestión, todo el bajo de este antiguo rango lateral. Es una zona muy difícil de atravesar, por eso es la zona que le está costando, ¿sí? Pero lo veo con muchas ganas de venir a atacar y yo por acá veo muchísima liquidez. Vamos a ver. Fíjense cómo volvió nuevamente, atacó a esa resistencia y cómo fue rechazado nuevamente, pero hay fuerza compradora que quieren llevar el precio a buscar esa zona. Yo lo que veo, si nos vamos para atrás, donde tengo mi salida, fíjense toda la posición de liquidez interna que encontramos, ¿sí? Mucha liquidez interna. Entonces vamos a ver si está yendo por ella. Mi target estaría prácticamente en el primer punto de liquidez. Vamos a ver. Estamos muy cerca de mi target por la proyección simétrica. Estoy buscando... Tengo el target en la proyección simétrica y más arriba tengo el 38.2. Vamos a ver cuál de los dos nos va a dar. Yo tengo la salida por lo pronto en la proyección simétrica, ¿sí? Simétrica. Vamos al target seguro. Ya me coloqué en break-even. Pero vamos por esa proyección simétrica, a ver si se da. Y en realidad me gustaría dejar el target en la zona 38.2 previa a un order lock. Pero veo una proyección invertida de Fibonacci que también me termina en 150 coincidente. Ahí vamos a ver. Vamos a ver un poquito más. Vamos, a ver si nos da el target un poco más. Ahí estamos. Bueno,
target alcanzado. Muy buen trade, muy buen trade. Vamos. Bueno, buena operación. Todo gracias a, considero, un buen análisis previo, un buen análisis de premercado. Pudimos tomar una buena operación. Así que vamos a ver directamente el análisis. Lo vamos a hacer estilo backtesting. Así lo podemos ver. Vámonos de una a verlo en pantalla completa. Vamos a observar. Esto es en horario de premercado. Estamos en este punto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, horario de Nueva York. El mercado de Londres, ya esto nos dio una pauta, ¿no? Porque veníamos con un mercado asiático que ya venía, luego de toda la caída de ayer, ya venía Asia marcando altos más altos. Y cuando abre Londres vemos que toma toda la liquidez que nos deja esta línea de tendencia, que nos deja el mercado asiático, y toma la liquidez del más bajo asiático por este punto, en realidad por este punto de aquí abajo, ¿sí? Toma la liquidez y nos deja el más bajo de la sesión nocturna, del overnight. Entonces vamos a ir adelantando el precio. El mercado de Londres, una vez que hace toda esta gran subida para lo que es un mercado de overnight, fue una muy buena subida, casi sin descansos. El precio se lateraliza, ¿sí? Llega al punto más alto que nos deja el mercado de Asia y de Londres, y ya nos estamos acercando a la hora de apertura de Nueva York. Esa línea verde que vemos ahí abre el mercado de Nueva York, y vamos a ver cuál es el comportamiento. Abre Nueva York y nos dice, nos vamos a la baja, ¿sí? Nos rompe la estructura en este punto, y yo creo que un montón de traders que operan por ruptura de zonas muy probablemente entraron en venta en este punto y se han llevado sus stops, porque lo que vemos es que el mercado absorbe la liquidez que nos dejó Londres, ¿sí? En este punto, y en este punto también absorbe liquidez y empieza su camino al alza. Testea nuevamente el alto que nos deja Londres, ¿sí? Hoy a las 9 de la mañana, 10 de la mañana hora Nueva York, hubo una noticia, ¿sí? El precio se lateralizó hasta este momento. Esta fue la hora de la noticia, 9 de la mañana, y vemos como ya ahora sí rompe la estructura. Y cuando yo veo este rompimiento de estructura, primero lo que hago es medir desde donde nació el movimiento hasta donde terminó, ¿sí? Medir qué retroceso nos había dado el mercado, y vemos que nos dio un retroceso, no llega al 50%, pero sí a la zona de 50% del mercado asiático, que suele ser una zona muy importante de soporte y resistencia, ¿sí? Toda esta zona de ahí. Entonces se apoya en esa zona, retroceso prácticamente del 50%, vamos a volver al quiebre ahí. Una vez que quiebra, yo tengo la costumbre de trabajar mucho con proyecciones Fibonacci, me llevo la extensión 61.8, donde nos dejó el alto más alto anterior, ahí, y desde ese punto puedo empezar a proyectar la zona del 50%, puedo proyectar la zona 38.2%, una zona muy importante donde nos podría dar la finalización de un segundo impulso. Proyecto la zona 23%, ¿sí? Y fíjense una cosa, si yo tomo la proyección simétrica de la altura de lo que fue un primer impulso, al tener ruptura de estructura, yo ya considero que se puede formar un segundo impulso, y si lo proyecto al nacimiento del segundo impulso, ¿sí? Me da esta zona más arriba del 50 y muy cerquita del 38.2, ¿sí? Entonces, una vez que veo la ruptura, espero con mucha paciencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo sigue desarrollando. Vemos que llega ya a la proyección
del 50. El 50% es una zona normalmente donde el precio puede hacer un rango lateral, un rango de consolidación de precio, ¿sí? Para luego ir a buscar la zona del 38.2 o directamente pegar la vuelta desde acá, ¿sí? Pero hay muchas probabilidades que el 38.2 sea alcanzado, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando el precio, vemos la zona del 50, un poco lo que habíamos hablado recién, cómo comienza a lateralizar, ¿sí? Así, marca una zona de soporte, de resistencia en realidad, que si lo vamos a ver en gráfico de 5 minutos, ¿sí? Que yo lo muestro en gráfico de 5 minutos, es toda esta zona de soporte y resistencia ahí, que venía desde este punto, ¿sí? Era una zona difícil, ¿sí? Era una zona muy complicada de ser atravesada. Volvamos al análisis. Tenemos entonces toda esta zona de acá que era una resistencia muy fuerte, ¿sí? Ahora, cuando veo que vuelve a visitar la zona del quiebre, acá, y absorbe un poco de liquidez de este bajo, ahí nos genera como un doble suelo, ¿sí? Y cuando observo que esta vela compradora comienza a atacar a estos últimos vendedores, no dudo que este puede llegar a ser el punto de inflexión donde el precio vaya a buscar zonas más altas. Me hace dudar un poco el VWAP semanal que tengo por ahí, pero cuando veo que también es atacado, yo pongo mi orden un poquito por encima del VWAP en 19.873, ahí ingresé al mercado y bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando. Recordemos que tenemos la proyección simétrica, ¿sí? Que es donde yo pongo mi salida, y luego como segundo objetivo podría haber tenido la zona 38.2. Vamos a ver cómo sigue desarrollando. Pic, ahí me dio mi target, ¿sí? Después el precio siguió subiendo, hoy tuvimos un día súper alcista, pero fíjense que cuando alcanza la zona 38.2 es cuando el precio comienza a armar un rango lateral nuevamente. Bueno, luego tomo otra operación que la vamos a ver más adelante, la tengo también grabada como para poder ponerla, pero esta fue la operación de hoy que me dio un muy buen target. Así que trader, como siempre, si les gustó, les pido, le pido que me dejen un me gusta, un comentario, ya sea con críticas o lo que sea, será bienvenido, todo sea para aprender. Así que, como siempre, nos vemos la próxima. Chau.